¿Autorizado? ¿Sí? ¿Estamos en el aire? Perfecto, muchas gracias. Estamos aquí igual como en el aeropuerto. Luces roja, luz verde, permitido el despegue. ¿Cómo están ustedes, amables auditores, oyentes, cibernautas creyentes en Cristo Jesús? Aquí estamos una semana más. Radio La Lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, estamos viviendo un bendecido invierno con mucha agua aquí en la ciudad del Gran Valparaíso, capital de la fe, capital del Evangelio Pentecostal, el centro neurálgico de la administración política de nuestra nación. Y aquí, precisamente, en uno de estos hermosos cerros, mirando hacia el mar, como lo es el gran faro Punta Ángeles, cuyo alcance es 32 millas náuticas, con sus 9.600.000 candelas lumínicas, y permanece ahí día y noche, indicando a todos los buques que pasan por alta mar que no se acerquen a esta punta rocosa, señalando a los buques que pasan con tiempo de tormenta, de vientos, de lluvia, o por qué no decirlo también, en el hermoso verano siempre está su luz permanente, no hay noche que se apague. ¡Qué hermoso ejemplo! Así es, Radio La Lumbrera, en invierno o en verano, en cualquier tiempo. ¿Por qué razón? Porque quien nos da la energía para estar junto a usted es la poderosa y bendita palabra de Dios. Y mire, meditaba como es tiempo de invierno, hay una expresión allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 20 dice específicamente: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, refiriéndose allí a las señales antes del fin, a la gran asolación que vendrá sobre Jerusalén. Y ciertamente que a nosotros nos hace pensar esto. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ciertamente que esta expresión está hablando a un mundo hebreo, muy legalista y religioso. Y nadie se movía durante el día de reposo más que los metros legalmente permitidos, que eran los que tenían para caminar hasta el lugar donde estaban los ejidos de los animales, y que no eran más allá de unos 980 metros. Por eso que habla de que no sea en día de reposo o que no sea en invierno. Por supuesto, en invierno es una estación adversa, no hay donde protegerse, difícil es salir en invierno. Miremoslo esto un poquito hacia nuestra vida, saquémoslo del entorno hebreo y traigámoslo a nosotros. Nos llama la palabra del Señor a que mantengamos nuestra comunión con el Dios eterno a través de la oración. Con la oración nos estamos comunicando con el Dios eterno. Qué hermoso, amables oyentes, cómo se abrió el sacerdocio para el creyente. Cómo era en el antiguo pacto, los sacerdotes llevaban las peticiones de los hombres a Dios. Pero con el nuevo pacto, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es el tema que nosotros hemos estado tratando sobre la cena del Señor durante estos últimos capítulos, precisamente el Dios eterno nos abre una puerta, la puerta de gracia, para que usted y yo podamos estar en comunión constante con Él. Y por cierto, su palabra nos va guiando cada día a toda verdad y a toda justicia. Qué importante es entonces que no nos descuidemos nosotros, que no nos quedemos en la comodidad de la vida, en el reposo ahí y acomodemos las cosas a los tiempos actuales, sino que miremos por sobre ello lo que nos enseña la palabra de Dios, de estar siempre vigilante, de velad y orad para que no caigáis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero
La carne es débil. Y siempre decimos eso, pero la carne es débil. Sí, pero tenemos 3 advertencias antes. 3 advertencias. Velad, orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto. Y recién, en cuarto lugar, viene a estar expresada la debilidad de la carne. Nosotros hoy en día somos al revés. Vamos al tiro y colocamos inmediatamente nuestra defensa. En vez de aceptar y decir, sí, fallé. No fui vigilante, no fui precavido. Cuando vi la tentación no supe huir de ella. No supe clamar al Dios eterno y protegerme, sino que me dejé vencer por la tentación. Pero la verdad es que estamos hablando sobre el versículo 20 del capítulo 24 de Mateo. Que no sea en invierno. ¿Cuántas veces sobre tu vida hay invierno, hay soledad, hay frío? No tienes ningún interés por ir a congregarte con tus hermanos, con los fieles en Cristo. Como alguien dijo por ahí, en aquella época, por ahí por los años 1990, cuando se hizo tan popular el nihilismo, cuya frase se hizo famosa en todo el mundo. No estoy ni ahí. Eso viene del nihilismo, de la falta de importancia, de identidad con lo que se quiere, con lo que se desea. No hay ningún interés absolutamente por nada. Y eso también ocurre muchas veces en la vida de los creyentes. No tienen el más absoluto interés por aprender de la palabra de Dios. Se creen que las saben todas. Se creen que su tiempo ya pasó. No, eso no es para mí, es para otros. Otros que sigan. Yo estoy muy bien aquí, estoy muy cómodo con mi pantalla de 40 y 80 pulgadas y estoy muy bien con la conexión de la televisión y tengo 600 megas, tengo el máximo de velocidad que me permiten, tengo el mundo en mi mano. No te olvides que tienes un alma que salvar y esa no se salva con las comodidades de este mundo, no se salva con el auto último modelo, no se salva con el tiempo de descanso que te tomas cada fin de semana en tu lugar preferido, en el cual has invertido toda tu economía. No, eso, el alma se salva con una relación estrecha con el Dios eterno. No te olvides que nuestra salvación personal no se compra con oro ni con plata. Y no es cuando tú quieras, porque no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Me están haciendo señas por acá nuestro asistente técnico y me dice, hermano, tenemos que orar, continuemos con el programa. Sí, la verdad es que cuando ahí entro en terreno, oiga, qué hermoso poder nadar a través de la palabra, pero siempre manteniendo a nuestro auditorio con la atención presta, porque sé que ninguna de las cosas que decimos son engaños ni son mentiras. No, yo no vendo pomadas a nadie, no le vendo pomada a ninguno de ustedes, solo trato de hablar con limpia convicción, con limpia conciencia, con palabra de verdad. Sé que mis palabras no son todas verdad, pero mientras hable de la palabra de Dios, estoy hablando y estoy obligado a hablar con la verdad, porque ella no miente. Señor, te agradecemos a esta hora del día en que estamos aquí conectados con nuestros oyentes, seguidores. Señor, con todos aquellos que se han suscrito a nuestro sitio, Señor. Aquellos que han dejado de oír, aquellos que se aburren, Señor, y se van por otras cosas y pierden su día y pierden su tiempo, Señor, escuchando cosas banales. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de su vida y que los muevas a través de tu Espíritu Santo, Señor, y los traigas a este camino. Ciertamente que es angosto, Señor, pero es el camino que nos lleva a la comunión perfecta y un día eternamente contigo. Te ruego, soberano creador, que seas actuando en la vida de cada uno de nuestros oyentes y seguidores, Señor. Que puedan compartir nuestros programas, Señor, a cada uno de sus amistades, de sus amigos, que les puedan inculcar allí el seguir, mi Dios, escuchando palabras que edifican vidas, no palabras que destruyen vidas, porque tu palabra, Señor, edifica.
levanta, restaura, Señor. Y vuelve allí el corazón que está abatido y angustiado, lo vuelve a traer al gozo y a la bendición eterna. Padre, te agradecemos a esta hora y tu bendición sea en cada vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias damos al Señor porque estamos aquí con mi Biblia y, por cierto, un rico café. La semana pasada estuvimos compartiendo con ustedes y profundizamos bastante en un día para celebrar la Cena del Señor. Y ahí estuvimos conversando y justificamos por qué un día para celebrar y por qué dice ahí la palabra del Señor el primer día de la semana, el significado que ello tiene, un lugar definido para la celebración. Y luego empezamos a conversar acerca de quiénes son los que se reunieron y hoy en día se reúnen para participar de la Cena del Señor. Y esta semana queremos compartir con ustedes, profundizar un poco más, analizar más detenidamente quiénes participan de la Cena del Señor. Y por cierto, yo pensaba mientras desarrollo este programa, cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido mirando a través del contexto histórico hasta llegar a este punto de la palabra del Señor. Tantas cosas que hemos visto, cómo los hombres tergiversaron lo sencillo que es lo que contiene la Escritura, y en esas discusiones que durante más de 15 siglos, no es que parece que está presente, no está presente, está ausente, que sí, que no, que lo místico y etcétera, etcétera, que incorporaron palabras tan difíciles e inentendibles por el común de los cristianos. Transubstanciación, consubstanciación, no, si es solo algo simbólico que está indicado y que fue dicho por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, esta copa, Él no está diciendo, este soy yo, aquí está, beban esta copa, que este vino es mi sangre, este pan es mi cuerpo. Él lo está tomando con su mano, eso está diciendo. Y amables oyentes, hoy en día todo esto muchas veces sigue siendo un tabú para muchos creyentes, y el mundo cristiano se desvía y se desvía en cosas que no debe desviarse, sino que mirar al Señor. Pero nosotros hemos ido enfocándonos en lo que nos enseña la palabra del Señor, y hoy día queremos continuar y poder profundizar un poquito más en la participación de los feligreses y de los creyentes. Bien, el entorno escritural en el cual estamos basando nuestra conversación sigue siendo el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versículos 19 al 20, Marcos capítulo 14, versos 22 al 25, Mateo 26, del verso 26 al 28, y por supuesto Primera de Corintios, capítulo 11. Y queremos compartir ahora acerca de los participantes de la Cena del Señor. Y hemos, para ello, en una forma más didáctica, dividido algunos puntos de conversación. Por ejemplo, el primer punto que hemos remarcado, tenemos escrito aquí, los que han nacido de nuevo, refiriéndose no porque hayan entrado al vientre de la madre, como fue la pregunta allí de Nicodemo. No es necesario volver a nacer en la carne, sino que cuando decimos quién ha nacido de nuevo, estamos hablando en una forma simbólica de un nuevo nacimiento en cuanto a la conciencia, a la forma de pensar, a la manera de actuar de la persona, de aquel que ha tenido ahí un encuentro presencial a través del Espíritu Santo en su vida, y que la palabra de Dios ha hecho efecto en él, y que hay un cambio radical en su forma de ser y en su estilo de vida. A eso se refiere el nacido de nuevo, que se ha arrepentido, que ha volcado delante de Dios
su pecado y Jesús es su Señor y Salvador. Estamos hablando entonces de creyentes en Cristo Jesús, cristianos, que han hecho una decisión de servicio a Dios, que han aceptado a Jesús como su Salvador personal y que ya no viven más según sus propios deseos. Bueno, es una lucha permanente entre nuestra carne y los deseos del Espíritu. La Escritura dice que el corazón del hombre va de continuo al mal, por supuesto. Estamos en una conciencia humana, en una conciencia que está ahí permanentemente en su lucha contra el pecado. Pero la Escritura nos dice que es hermoso cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando pensamos en nuestras cosas, nuestra vida la llevamos encauzada a través del pensamiento de Cristo. Piensen ustedes ahora cómo sería en aquel tiempo el ser cristiano, cuando eran perseguidos. Fíjense que nos dice los testimonios históricos que la realización de la Cena del Señor era considerado un acto de herejía y se entendía como que eran reuniones secretas en las cuales se planificaban rebeliones contra el imperio. Imagínense a lo que se llegaba, a la interpretación que se le daba en aquella época a la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque los creyentes cuidaban esta participación que era propia para ella y no permitían que participaran los que verdaderamente no estaban identificados con la causa. Por ese motivo eran perseguidos, porque según se proclamaba a través del imperio, los cristianos están haciendo reuniones secretas. Y así empezaban a tomar a los líderes, a los que estaban al frente de ciertos grupos de cristianos religiosos y los llevaban y los enjuiciaban. Ahora tenemos un segundo punto, los que han sido bautizados como testimonio de su fe. Evidentemente que es un paso como consecuencia de creer. La palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros que hagamos discípulos, que los instruyamos para que crean y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Y por supuesto que al instruir a una persona, al explicarle cuál es el mensaje para su vida y lo que significa un cambio de mentalidad, un acto de convicción y de arrepentimiento que lleva como consecuencia también realizar el bautismo, porque la persona que se bautiza entonces está dispuesta, ha firmado el contrato con Cristo, no con los hombres. El acto del bautismo es como pasar la práctica profesional. Nadie recibe su título si no pasa la práctica profesional. Y eso nosotros lo vemos evidentemente en todas las esferas de nuestra vida. A nadie se le entrega un certificado si no ha aprobado la práctica. Eso representa el acto del bautismo. Nuestro Señor Jesucristo lo realizó y luego, una vez que Él fue bautizado, inició su actividad pública ministerial. Si en el punto anterior que nos referimos al nacido de nuevo, hablamos de los nuevos creyentes, aquí estamos hablando de un cristiano que da testimonio de su fe y que a través del bautismo exterioriza ese acto realizado ahí en su conciencia, en su mente, y confirma, por cierto, que renuncia a los placeres de este mundo. Mire qué importante, qué interesante renunciar a los placeres de este mundo. Y en estos tiempos en los cuales estamos viviendo con tanto libertinaje, con tantas leyes que permiten que, fíjese que una mujer tome una decisión y a propio gusto y voluntad se deshaga de una vida. Eso tiene considerado en el artículo 61, apartado número 2, la nueva Constitución. Una mujer a voluntad puede decir: me quedo embarazada, no me quedo embarazada, doy a luz, no doy a luz. A voluntad. ¿Qué me dice usted?
Pero sin embargo, la palabra del Señor nos llama a cada uno de nosotros a que actuemos de una forma, de una manera. El creyente en Cristo Jesús renuncia a los placeres de este mundo porque busca un gozo único y extraordinario y permanente en la vida eterna, en Cristo el Señor. El punto número 3 que tenemos señalado dice: los que están en comunión con Dios y siguen sus enseñanzas. Esto nos lleva a pensar en hombres y mujeres que muestran con su testimonio en forma visible los frutos del Espíritu por medio de su participación en el quehacer de la iglesia, involucrándose en las tareas que en ella se desarrollan. ¿Y cuál debe ser nuestro primer quehacer? Y no necesitamos que nadie nos mande. Es algo que el Señor Jesús dejó establecido para todo creyente, no solo para el pastor, para el evangelista. No, es un mandamiento general para toda la iglesia. El dar testimonio, el hacer discípulos. Muchas veces pensamos, no, si tal vez un evangelista, él puede traer una... No. Ese es un don, es un ministerio. Evangelistas, pastores, maestros, están ahí establecidos en la palabra del Señor. Pero cada uno de nosotros individualmente estamos llamados a discipular, el padre en su casa, la madre a sus hijos, en nuestra comunidad donde nosotros trabajamos con nuestro ejemplo, con nuestro lenguaje, estamos haciendo discípulos. A eso nos llama la palabra del Señor, para que pueda el hombre y la mujer creer en Cristo Jesús y renunciar a los placeres de este mundo. Y nos señala muy bien la Escritura cuando allí un hombre había almacenado y había hecho mucha riqueza. Necio, esta noche vienen por tu alma y de lo que tienes, ¿qué será? La verdad es que muchas veces hombres y mujeres creyentes en Cristo Jesús también pierden su visión, erran el blanco, empiezan a apuntar prácticamente fuera del blanco y piensan que lo están haciendo muy bien, pero están tan equivocados, tienen su mente tan llena de orgullo y de vanidad que piensan que el Señor está con ellos en todas, pero jamás han pensado que están dentro de los que apostatan de la fe y que verdaderamente se están alejando del camino y que es posible que no tengan vuelta. Dice otro punto que tenemos considerado: los que pertenecen a una determinada congregación. Sí, a medida que hemos ido avanzando en los puntos que tratamos, por supuesto, un creyente nuevo, quien se ha arrepentido, ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ha nacido de nuevo, que luego se ha bautizado y que por supuesto empieza a tomar en serio el servicio a Dios, el servicio a Cristo Jesús, lo que significa el Evangelio para su vida. Entonces es una persona que va a empezar a actuar con responsabilidad y con seriedad en medio de una comunidad cristiana. Por lo tanto, tiene una vida con una estrecha relación con Dios y sigue sus principios y sus enseñanzas. Y como no quiere vivir aislado en este mundo, entonces se congrega y se hace parte de una asamblea. Esto nos lleva a cada uno de nosotros a pensar en creyentes que han abrazado su fe con seriedad. Se sienten identificados con la iglesia a la cual pertenecen, demostrando un orden bajo una disciplina cristiana, no porque el pastor lo dijo, porque el obispo lo dijo, no, porque el Señor Jesús lo dejó establecido así. Y Él es nuestra seguridad, Él es nuestro referente. Los hombres han designado autoridades que permiten que esta palabra que el Señor Jesús dejó establecida sea práctica en la vida de los creyentes, bajo un orden respetuoso y verdadero, de acuerdo a la autoridad establecida en la
iglesia. Ahora, hay otro punto que ciertamente también tenemos que considerar, y eso es lo que precisamente señala ahí el apóstol Pablo, y que luego más adelante lo desarrollaremos. Mire, ya le estoy avanzando, que esto no termina hoy día, amado oyente, amigo, cibernauta cristiano en Cristo Jesús. Tú no te puedes despegar de este programa porque está hermosísimo. ¿Cuándo te habían hablado más de 7 lecciones sobre la cena del Señor? Mira, algunos administradores así, pero hablan de pasaditas nomás y no dedican el tiempo que nosotros te estamos dedicando para compartir sobre esta palabra. Y deseamos, por sobre todas las cosas, que Dios te bendiga. Y tú dile a otro y comparte, dile, mira, escucha esto y suscríbete para que otros sean enriquecidos con palabras de bendición. No dejes que esto simplemente quede ahí en la web y se llene de telarañas. Y el día de mañana, por distintas condiciones de la vida y por distintos administradores universales, porque tú sabes que todo esto es un negocio, viene otro y compra los servidores y compra las redes, y viene otro e invierte, las pone en la bolsa de valores y negocian con todo esto. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de la gratuidad y estar enviando mensajes, palabra de Dios, palabra que es verdad y que, por cierto, es digna de ser recibida de todos. ¿Qué cosa? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y como dijo el apóstol, y a mí, que soy el primero. La gloria sea para el Señor. Otro punto interesante, como bien decía, los que se sienten dignos. Y esto ciertamente que nos lleva a pensar en la conciencia de cada uno de nosotros, en que debemos de examinarnos, siendo nuestros actos consecuentes con nuestra fe. Mire, hay algunos que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué significa eso? Su conciencia está quemada, está dura como un callo. Por lo tanto, aunque le pongan una aguja, no sienten dolor. Eso es cauterizada. El médico, cuando tiene que hacer una operación de alto riesgo para evitar el sangramiento, va trabajando con un bisturí que en su punta va allí produciendo un calorcito y va cerrando inmediatamente los vasos sanguíneos para evitar cualquier sangrado. Hoy en día se usa mucho la cauterización a través de los láser, especialmente para cerrar las venitas de los ojos para evitar derrames mayores. Y muchas veces cuando las conciencias están de esa manera cauterizadas, muchas veces participan de la cena del Señor personas que no están dignas de hacerlo. Están en actos de fornicación, de adulterio, están metidos ahí en vicios, están sumergidos en malas prácticas, en corrupción, en evasión de impuestos, en declaraciones fraudulentas, y sin embargo participan de la cena del Señor. Y yo sé lo que usted me va a decir. Pero Judas estuvo con el maestro hasta el último. Pero sabes, hay una cosa que hay que destacar de este Judas. No pudo soportar la revelación de la verdad en ese momento. No dio más. Y salió del lugar. Y bueno, usted conoce el resto de la historia. No necesito contársela de nuevo, usted la conoce. Por eso que es muy importante que cuando participamos de la cena del Señor, lo hagamos en paz con Dios y con los hombres. Debemos de sentirnos bien, no solo personalmente, sino también espiritualmente. Y eso es lo que yo señalo y recalco. No solo tenemos que mirar el corazón, como siempre se dice. Y cuando hablamos del corazón, estamos hablando de nuestra conciencia. No estamos hablando del órgano que mueve la sangre. No, de nuestra conciencia. Hay algunos que ciertamente malinterpretan el concepto de digno o indigno.
ante lo cual simplemente jamás permiten a los feligreses participar de la cena del Señor. Pero eso no es lo que señala la Escritura. Por lo tanto, es un error interpretativo. No podemos nosotros, pleno siglo XXI, tercer milenio, todavía estar con atrocidades arcaicas de la Edad Media y hacerle entender a los feligreses que si se cae una miga de pan o se cae una gota de vino, es la sangre y el cuerpo de Cristo que está cayendo al suelo. La Escritura nos señala eso, porque el Señor Jesús dijo: aquí está esta copa que contiene vino, aquí está este pan que representa mi cuerpo. Si nosotros examinamos la Escritura, el mismo Señor Jesús, cuando lo confrontaron humanamente, un individuo le dice: maestro bueno, él se miró a sí mismo en su condición humana y le dijo que no hay ni uno bueno en esta tierra, sino que en el reino de los cielos solo mi Padre. El Señor Jesús se estaba declarando imperfecto, se estaba declarando pecador. No, se estaba declarando semejante a cada uno de nosotros. Pero él no conoció pecado. Y el Hijo del Dios Altísimo es parte de ese reino eterno. No hay ni uno digno ante Dios, solo Jesús. Más nosotros, escuche bien, más nosotros, por la sangre de Cristo Jesús, fuimos hechos dignos, hijos adoptivos ante el Dios eterno. Por lo tanto, esa frasecita de que no hay ninguno digno es una mala interpretación, es una falsa interpretación que lo único que hace es ocultar la propia ignorancia, negándole a los creyentes la participación libre en la cena del Señor. Tanto que hablamos en nuestros tiempos, en este tiempo de derechos y de libertades, que queremos tener una nueva constitución liberal para todo, pues bien, entonces sería bueno que examináramos las libertades que nos permite la palabra de Dios y no que los hombres le pongan restricciones. Y otro punto que hemos considerado también, dice: los que tienen discernimiento del bien y del mal, como una forma de ir explicando también. ¿A qué se refiere esto? Nos hace pensar en la madurez de los creyentes. Y aquí hay algo muy importante. Hay personas que llegan a la iglesia, no sé si fue un momento de emoción y simplemente ahí se quedan y se quedan como pegados. Pasan los años y se siguen quedando pegados. Nunca toman una participación en las actividades de la iglesia, no toman participación en lo más simple como es hacer una oración, como es exponer un devocional, no toman participación en algo tan sencillo como tomar el alfolí, recibir una ofrenda. Simplemente se quedaron ahí y entran a lo que yo llamo un Alzheimer en la fe. Se van para el pasado, se van para el pasado, se van para el pasado y no avanzan nada en el presente y tampoco miran hacia el futuro. O hay otros que caen en un Parkinson de la fe, tembleques, no entienden nada y usted le explica y le vuelve a explicar y le vuelve a explicar. La verdad es que no tienen claro, no le han dado cabida al Espíritu Santo en sus vidas. Por eso es que muchas veces hay creyentes que solo son asistentes, pero no creyentes. Porque aquel creyente que discierne muy bien, con madurez, el bien y el mal, sabe lo que hace y lo entiende. Son cristianos discipulados en la doctrina, es decir, son ya adultos, no solo en su edad, sino también en la fe como persona. No son niños y tampoco son oyentes. No, es que justo hoy día vine. Ay, no me quiero sentir excluido. Ah, no, es que aquí le vamos a aplicar la ley de discriminación y no tenemos que discriminar a nadie. No.
no. Con la fe, con las cosas que nos llevan al reino de los cielos, no tiene nada que ver la ley de discriminación. No, no tienes que actuar como los de la iglesia de la Odisea, entre frío y tibio y calentón. No. No. Delante de Dios no podemos actuar como niños. Tenemos que ser responsables y muy responsables. Porque el reino de los cielos, los violentos son los que lo arrebatan, no los indecisos. Sino que son fieles congregantes y, por cierto, tienen una experiencia no solo religiosa, sino también social. Son personas con una vida ordenada socialmente, es decir, un soltero ejemplar, no un soltero ejemplo de día y mal ejemplo de noche, un casado con buen ejemplo de día y mal ejemplo de noche. No, sino que son personas que toman las cosas de Dios con seriedad. Les vuelvo a decir, no tenemos que jugar a la venta de productos de la fe, porque no se trata la búsqueda de Dios en un supermercado ni tampoco en una feria libre. No, las cosas de Dios son serias, amados oyentes. No tenemos que jugar con Dios, porque tarde o temprano, por muchas palabras bonitas que nosotros le pongamos, un día daremos cuenta delante de Dios de nuestros malos actos. Porque dice la palabra de Dios que hay un libro en el cual están registrados nuestros nombres y también hay un libro en el cual están registradas nuestras obras. Y yo quiero que en ese libro estén registradas mis buenas obras más que mis malas. La cena del Señor no es un pasatiempo, ni tampoco es una licencia espiritual. Es un momento serio, cara a cara, con Dios, no con el pastor, no con el encargado, a través de la obra de Cristo en la cruz. Hay muchas personas que por sacarse el peso de su conciencia cauterizada, usan subterfugios domésticos y le preguntan al encargado, le preguntan al pastor si puede o no puede, cuando en estricto rigor y en lo más profundo de su ser, ellos saben que no pueden. Pero para ellos sentirse libre y para sentirse que en su personal manera de actuar están bien, entonces desligan la responsabilidad en otro. Echémosle la culpa al juez. El juez, el que tiene que decidir aquí. No, eres tú el que tiene que mirarse delante de Dios. No soy yo el que tiene que presentarte delante de Dios. Eso era lo que hacían los sacerdotes del antiguo pacto. Pero ahora, en el nuevo pacto, eres tú, cara a cara. Quiero verle más allá del cielo azul. Tú. No dice que soy yo el que te va a llevar delante de Dios. No soy yo. Yo no me voy a caer muerto en el tabernáculo, porque Dios no va a encontrar aceptable mi ofrenda por ti. Eres tú, personalmente. Los puntos que hemos considerado anteriormente se relacionan, por cierto, entre sí, si usted se da cuenta y los va analizando y los va juntando desde el menos relevante, desde el número 1 hasta que llegamos al punto número 6. Ninguno excluye al otro, sino que son como las capas, como las capas de los electrones, desde las más débiles hasta las más poderosas, hasta llegar al núcleo del átomo. Sino al contrario, todos los puntos se complementan, solo que para enseñanza los distribuimos de esta forma, de modo que pudiéramos entregar más detalles en forma separada. Ahora, por cierto, tenemos algunas citas y que no las vamos a leer todas completas porque sería muy extenso, pero para que usted también lo considere. Éxodo 12:43, Hechos 2:42, Primera de Corintios 5 del 12 al 13,
Primera de Corintios 11 del 23 al 31, segunda epístola de Juan, verso 9 y 10, y Gálatas 5, verso 12 y 13, y segunda de Juan, como ya lo dijimos, verso 9 y 10. ¡Uy! ¿Cómo ha pasado el tiempo, amables oyentes? Y yo estoy aquí con mi Biblia y se me ha enfriado mi café. Pero ¿qué importa si el calor de la palabra de Dios es la que nos mantiene unidos y cautivados? Veremos otro momento para prepararme un café. Amables oyentes, ¿cómo ha transcurrido el tiempo? Pero si ya tenemos la luz roja encendida que nos indica inexorablemente que ya estamos con nuestro espacio de tiempo cumplido. Bueno, agradecemos a Dios porque podemos compartir con ustedes cada semana y especialmente en este ciclo relacionado con la Cena del Señor, en el cual hemos ido descubriendo y por supuesto también tratando de entregarles a ustedes el máximo de antecedente, pero nada nuestro, sino aquello que contiene la palabra de Dios. Vamos a orar para cerrar esta sesión. Dios eterno, te damos gracias a esta hora del día en que hemos tenido este tiempo para conversar, para compartir con cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Te damos gracias por que la presencia de tu Espíritu Santo no solo ha estado en nuestra vida, sino también con cada uno de nuestros oyentes. Padre de los cielos, te agradecemos por cada oportunidad que nos concede de entrar al espacio, a la red de interconectados y poder alcanzar con tu palabra a quien, Señor, se conecte hoy día, mañana, pasado, cuando sea. Pero lo que te pedimos es que para ellos sea de bendición. Señor, ten misericordia de aquellos que están enfermos, que están pasando por alguna necesidad, por alguna carencia, Padre de los cielos. Aquellos, Señor, que están buscando un trabajo, que tienen algún problema familiar, personal, que están sumidos en alguna condición depresiva. Soberano Dios, te ruego por ellos, para que tu Santo Espíritu, Señor, sea alcanzando, mi Dios, con salud y sanidad. Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos ha concedido y tu bendición sea en todo lo que hemos hecho. Te lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.